El 17 de enero de 1989 murió Alfredo Zitarrosa. Su amigo Juseca lo despidió así. Alfredo Zitarrosa agarró y se murió. A los pájaros se le murió Zitarrosa, a los tambores del sur, al sur, a la milonga y al dolor, a las guitarras, a los boliches. A todo el Uruguay se nos murió Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa agarró y se murió con los ojos empapados de vida. Era un uruguayo impecable, amigo hasta de los puchos, compañero del alma, nada menos. A los mostradores de Montevideo les tomaba el pulso con el culo del vaso. Les diagnosticaba soledades y tristezas y les recetaba milongas. Se dice que Alfredo Zitarrosa agarró y se murió. Yo lo sé, pero si alguna noche por ahí, jugando un truco en el celestial, el Señor te canta una flor con 48, Alfredo, vos cantale una milonga para que aprenda lo que son los milagros. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Serena Zitarrosa. Le apasionan las artes plásticas, gráficas y visuales. Es diseñadora industrial y docente universitaria. Aunque dicen que tiene una manualidad fuera de lo común, ella no está muy segura. Lo que sabe es que tiene una paciencia fuera de lo común. Y Mauricio Rodríguez es periodista cultural. Escribió libros sobre derechos humanos y dictadura, y también sobre música uruguaya como Brindis por Pierrot y Zitarrosa en vivo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, ya se habrán dado cuenta que hoy vamos a estar hablando de Alfredo Zitarrosa, como se están conmemorando 90 años de su nacimiento. Serena, gracias por acompañarnos. Un placer. Mauricio, gracias por acompañarnos. Un gran gusto, gracias por la invitación. Por favor, yo me quedé pensando, ¿cómo te suena o cómo te sentís cuando de repente escuchás eso que en su momento escribió Juseca para tu padre? ¿Te vuelve a mover? Sí, ¿Ya lo tenés asumido? lo hemos escuchado mucho también, pero está bueno, es muy lindo. Galeano también lo cuenta muy lindo, el cuento de Juseca, ¿no? Esa cosa de que cuando sube Zitarrosa al cielo y le preguntan, ¿usted qué hace? Yo soy cantor. Ah, ¿y qué canta? Canto milongas. ¿Y cómo es eso que canta milongas? Bueno, si quiere le canto una. Y entonces se pone a tocar la guitarra, ¿no? Y entonces Galeano dice, y esa fue la primera vez que Dios no supo quién era Dios. Claro, es verdad. Sí, es verdad. Lo había leído. Bueno, es muy precioso bien. eso también, es muy lindo. Así que esas cosas que me imagino que generan emoción, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, tú, escritor, hiciste un libro, varios libros, pero hiciste un libro sobre Alfredo. ¿Cómo te acercás a la figura de Zitarrosa? Bueno, Digo, porque vos sos la hija. Claro. Sí. No, pero esa pregunta para ella se responde sola, digamos. No, yo te comentaba antes de empezar a conversar. Primero que nada, gracias por la invitación. Y hago un pequeño paréntesis. Celebro esto del encuentro, de la charla distendida de mano a mano. Así que te lo dije antes, pero te vuelvo a decir. Bueno, felicitaciones por este espacio que tiene a resguardo la charla tan importante. Alfredo, tuve la enorme suerte, esas vueltas de la vida, de haberlo conocido personalmente, porque mi padre le llevaba al diario, mi viejo fue diario, le mandamos un beso, ve el programa, son fanáticos mis viejos del programa, le llevaba al diario Malvin, y claro, yo, en mi casa se escuchaba, por supuesto, Olimareño, Zitarrosa, Numa, Biglietti, y cuando mi padre un día me cuenta, dice, le estoy empezando a llevar el diario a Alfredo Zitarrosa. Y yo dije, papá, un día déjame acompañarte, yo no hago nada, me porto bien, me quedo ahí al lado, y lo empecé a ver con frecuencia, y de hecho me dio hasta el premio de llevarle yo solo el diario a Alfredo. Y me acuerdo, me decía, está con la perra, a veces ahí decía, ¿qué hace gurí? ¿No? Y saludaba. Y entonces, claro, ya hay una cuestión emocional, obviamente distinta a las de la familia, pero de un lugar emocional, del recuerdo de aquellos tiempos, de haberlo conocido, y obviamente de disfrutar ese legado artístico, musical fantástico, vinculado precisamente a la milonga. Y ese fue, si se quiere, el disparador, ¿no? En tono de homenaje, si se quiere. Él falleció cuando tenías 15 años. 15, sí. Y dentro de esos 15 años no todos viviste con él.
Viví con él, en realidad sí, hubo ¿Sí? un periodo muy cortito donde nos separamos, porque 2 periodos cortitos. Uno, en la transición entre España y México, donde mi padre y mi madre se separan momentáneamente y nos volvemos a Montevideo para retomar escuela y tal. Luego él viaja de España a México directamente y ellos retoman de nuevo su relación, con lo cual nosotras viajamos a México y seguimos con él. Después de eso, cuando él empieza a ver que ellos, como pareja, empiezan a ver que se levanta la prohibición en Argentina, lo empiezan a pasar por la radio y de hecho lo llaman para contratarlo, ahí resuelven largar todo y mudarse por lo menos para estar cerca de Uruguay. En Uruguay todavía no estaba permitido, pero vinieron, digamos, resolvieron mudarse para Argentina, pero en ese interín, para que nosotras no perdiéramos tiempo de escuela, viene de México, papá primero, se instala en Argentina, mamá queda vendiendo la casa, desarmando bibliotecas. La parte menos con romántica de toda la nosotras, no, historia, claro. me acuerdo de eso, pero mal, porque además encima la noche que nos veníamos en el aeropuerto, no sé qué carancos pasó, pero se suspende el vuelo, con lo cual tuvimos que volver a casa con la perra dopada, porque estaba pronta para el avión, O para el viaje. a una casa vacía. Entonces, eso no me lo olvido más. Pero bueno, no, en ese interín nosotras volvemos para Montevideo para retomar la escuela y entonces mamá iba y venía a Montevideo a Buenos Aires y nosotros en fin de semana largo, vacaciones, viajábamos. Pero eso fueron 6 meses, entre junio del 83 a marzo del 84, que vuelve finalmente. Yo sé que uno como hija tiene una mirada de su padre diferente a la que puede tener la gente, ¿no? Vos decías, yo iba con mi viejo que le llevaba el diario y lo veía, Claro. y te generaba como Sí, sí. una cosa. Aparte, para mí, aquel que escuchamos durante tantos años, incluso escondidos, ¿no? Ahora se materializaba en una persona que tenía delante, ¿no? Y que era una cosa de admiración total. Era el tipo de la foto a media luz. Exactamente, claro, exactamente. Pero vos como hija, ¿lo veías así también, como esa figura imponente que es la imagen que No, uno para tiene? nada, para nada. Me fui haciendo consciente de Citarrosa a medida que fui creciendo. Era papá, era mi papá. Yo sabía, sí, que era importante, que bueno, que se lo conocía y tal, pero no era para nada consciente de la dimensión de lo que significaba Citarrosa. Y ese momento cuando vuelven, vos estás en esa casa de Malvinas donde él lleva el diario. Claro, Bueno, Malvinas es un barrio muy especial, ¿no? Claro. sí. Aparte, sí. vivía, incluso pasa hoy, muchos músicos. Numa vivía medio cerca, y aparte la casa de Alfredo, por lo menos ahí vas a decir vos mejor que yo, pero era lugar de encuentro, ¿no? De reunión, iban todos a visitarlo, sobre todo el ambiente musical que se generaba, era una Claro, cosa, sí, se sí, vivía sí, eso, ¿no? Total, sí. De hecho, cuando recién volvió, estuvimos unos meses, si no casi un año, viviendo en casa de mis abuelos. Mis abuelos tenían además un fondo precioso, con un parrillero enorme, ¿no? Y ahí se juntaba todo el tiempo, siempre había bullicio y gente, reuniones. Además todos los domingos se hacía asado, entonces era como el momento de armar peña, mesa de truco, campeonato de truco, pues, no, y por supuesto música siempre. Y después nos mudamos para otra casa cerca también, ahí en Malvin, y allí había una especie de construcción medio precaria al fondo, con techo de chapa, ¿no? Así, que era como la barbacoa, y él ahí construyó un parrillero, tremendo parrillero. Y ahí era la zona de reunión, de ensayo, y cuando había mucha gente, ¿no? Si no, él tenía su sala de ensayo, estaba dentro de la casa, en un estudio que ahora es mío. Este estudio. Pero O sea, lo tú curioso es sigues que viviendo en la después casa. yo sigo viviendo en esa casa y esa barbacoa que era de construcción de bloques, chapa, mi hermana la reformó, ahora vive mi hermana en ese fondo, mirá. está la casa dividida, pero construyó la casa alrededor de ese parrillero. El parrillero quedó intacto dentro de Parecía la no se toca, reforma. claro. Ahí me surgió una Quedó integrada la pregunta que cocina. yo, descubrí un par de cosas. Por ejemplo, que le gustaban mucho los animales. Yo no sabía. Ah, sí. Le gustaban los perros, que le gustaban los pájaros. Y más allá de gustarle, él tenía un vínculo particular con los bichos. Creo que fue Esterhazy la que dijo en algún momento, escribió algo de Alfredo, diciendo que en realidad Alfredo, su origen vital está vinculado al ambiente del campo, ¿no? al paisano. Y hay una frase muy linda que es más o menos así, que dice que Montevideo le sacó la voz de paisano a Alfredo, ¿no? Como una especie de urbanización, si bien obviamente sigue siendo sello de identidad,
pero creo que, volviendo a eso, el vínculo viene con eso, ¿no? De haber crecido en lugares donde había todo tipo de animales, ¿no? Sí, había una cosa mutua entre el papá y los bichos y papá. No sé, por decirte 2 anécdotas. Una, se había metido un colibrí en la casa y estaba dándose contra las paredes, ¿no? Y él se paró en un banquito con el dedito, así, y el colibrí vino a pararse en el dedito y él lo pudo sacar para afuera. Maravilloso. Eso no existe. Sí, sí, sí. Y el otro cuento, que es fantástico, él tenía un perro, ellos, mi madre y mi padre tenían un perro en la época cuando mi hermana todavía no había nacido. Se llamaba Barullo, era un perro muy conocido entre los amigos. Detestaba a los niños el Barullo. Perdóname, qué precioso, ¿no? El nombre. Fantástico, ¿no? Barullo. Era un ovejero alemán bravo, de esos perros. Muy guardián, muy protector, y detestaba a los niños porque era muy celoso. Cuando mi madre se embaraza de Moriana, empiezan, no, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos Venga con Barullo? Moriana, porque Barullo... Bueno, fenómeno. Él, cuando ellos entraban siempre, además saltaba, ¿no? Para saludar pegaba un salto, siempre te saltaba de frente. Entonces, a los últimos meses de embarazo, ya mamá con la panza enorme empezaba a entrar de espaldas porque el perro saltaba, ya sabiendo. Entonces, bueno, finalmente Moriana nace, están en el sanatorio, ¿no? Y empiezan a conversar, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer cuando venga, cuando tengamos que volver a casa con Moriana? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, flaca, yo voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Qué maravilla. Voy a tener una charla de hombre a hombre, claro. Entonces, fíjate que él fue a casa, habló con el Barullo, dijo, mira que mamá va a venir con una nena, vos tenés que cuidar a la nena es la nena de papá y mamá. Fenómeno. Ya, yo ya hablé con Barullo, no te preocupes, está todo bien. Así que mamá, cuando vuelve con Moriana en brazos, entra con Moriana de espaldas por el portón, el Barullo no salta, sentadito así. Mirá. Bueno, mamá se da vuelta. Hola, Barullo, esta es la nena. La baja la nena, lo deja, que la abuela, que la lama. Que la no sé reconozca, qué. claro. Bueno, esta es la nena de papá y mamá, Moriana, vos la vas a cuidar. Entonces la lleva a la cuna, le vuelve a señalar al perro, bueno, esta es Moriana, la nena. El Barullo le da un par de vueltas a la cuna, salta hacia la cuna de la abuela, ellos lo dejan. El Barullo no se despega nunca más de Moriana, más. que ahí están las fotos de los primeros pasos de Moriana con la cola del Barullo ahí alrededor. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Increíble. Entre el nombre y la historia es maravilloso. No, Sí, increíble. sí, sí. Igual cuando me desvié de la pregunta que yo quería hacer porque me resulta muy interesante. ¿Él hacía los asados? ¿Era asador? Sí, Ah. le encantaba, sí. Le gustaba, sí. Jugando al truco no era tan bueno. La que era muy buena era mi madre. Ah, mirá, mirá. Pero Hay algunas historias del árbol, ¿no? De Carrero que terminaban los trucos medio enojados, como que no le gustaba perder a Alfredo. Y Pero- terminaban medio, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, hay algunas leyendas de esas. era medio Digo, tramposo, sí. Era Ah, medio Era tramposo. tramposo. Bueno, para el truco está bien, en todo caso. Sí, sí, sí. Bueno, Para algo que no le gustaba. Es Pero, una virtud en todo caso, claro. Sí. pero jugaban en parejas y les iba muy bien. Mirá qué bien, mirá qué bien. Cuando vas a hacer un libro como este, tenés que investigar una pila de cosas, me imagino, Totalmente. leer otros libros, preguntar, etc. ¿Pudiste percibir esa imagen que ella transmite de Citarrosa o la que vos tenés es la que tengo yo? La Mirá, del tipo es una linda pregunta. que se pone la mano acá Claro. y que canta. Sí, 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 que te hace decirlo así, cantar. con los ojos cerrados. En realidad, el libro, bueno, para quien no sabe la historia, un poco de contexto, es dentro de la colección de Estuario, que lo que hace es invitar a periodistas y escritores a que elijan un disco de cualquier autor y que cuenten, la única premisa es que estén las canciones del disco. Después, libertad absoluta. Y yo usé de alguna manera un poco de excusa las canciones para ir contando el derrotero artístico y vital de Alfredo. Y obviamente, como bien decís, tuve que leer muchísima cosa. Recién hablábamos de algunos libros, por ejemplo, de Pellegrino, por citar uno, que hizo una gran investigación. Y claro, esos libros y esa gran cantidad de historias que hay en la vuelta te permiten no solamente lo artístico, lo que pasa arriba del escenario, la composición, lo musical, sino también descubrir ese otro personaje, ¿no? Claro. Más íntimo. De hecho, en el libro está cuando vuelve Alfredo del exilio, que se baja en el aeropuerto, esa caravana inmensa para llegar a la sede de AEBU, que es donde da la conferencia de prensa, y el cuento de la famosa guitarra blanca que le da Cristina Fernández, ¿no? Sí. Que yo tenía unos datitos, y digo, qué maravilla esos encuentros casi íntimos, ¿no? Y sí, fui despuntando alguna cosa de lo que le iba pasando en la vida, más allá de lo que pasaba con la música, ¿no? Sí, sí. O sea que lo descubriste, o de alguna Sí, manera. sí, lo redescubrí, claro. Sí, sí, sí. Yo tuve la posibilidad de verlo personalmente un par de veces. Conozco mucha gente que lo conoció mucho, que fue muy amigo, y tuve la oportunidad de verlo en obras. Claro. En Eso obras. para mí fue
y que de alguna manera este libro toma. El libro de alguna manera se sustenta en eso, porque cuando hablamos con la editorial para ver qué disco de Alfredo, que obviamente algunos son referencias no solamente de la obra de Alfredo, sino de la música popular, yo digo, mira, para mí este disco, ¿no?, que recrea y toma en vivo ese recital de julio del 83, tiene un valor especial porque, un poco como decías tú, es la previa de Alfredo que se sentía casi con un pie en Uruguay, momento muy especial de él, del país, del Río de la Plata, Argentina con una democracia, Uruguay todavía no. Y además, yo escuché varias veces el disco, lo tengo hiper escuchado, pero se nota una cuestión emocional que trasciende lo artístico, ¿no? Hay una comunión con la gente, obviamente, banderas uruguayas, hay unos videos ahí que se pueden ver, la emoción de la gente, la emoción de Alfredo, que incluso, yo lo cuento, le cuesta empezar a cantar, porque como artista tiene que controlar eso, y dije, bueno, mira, más allá que hay discos que son de culto de Alfredo, yo quiero contar la historia, o usar un poco la excusa de esto, no solamente para contar su vida artística, sino también para lo que fue el exilio. Yo le dedico unas cuantas páginas a hablar del exilio, ¿no?, que fue una etapa muy dura para él. Y él lo dice, yo casi que no pude crear cosas nuevas en el exilio porque me cortaron mi raíz con mi tierra, ¿no? Mal. Sí, de eso yo les quiero hablar alguna cosa más todavía, pero bueno, estamos hablando de Citarrosa en vivo, el libro de Mauricio, de Estuario, que bueno, que es del libro del que estamos hablando. Del que estamos hablando, exactamente. Que tenemos arriba de la mesa y que te agradezco. Con mucho gusto. El regalo y la dedicatoria. Con mucho gusto. Porque además, acercarme más a Citarrosa. En la vida pasan cosas muy raras, ¿no? Pero bueno, no son raras. Yo te decía, yo tuve la oportunidad esa de ir a obras cuando él llegó a Buenos Aires. Yo soy de los que fue con una bandera uruguaya. Capaz que si buscamos con atención te vemos en algún videíto. Claro. Vas a encontrar. Claro. Y tenía un amigo argentino muy particular, era psicólogo, muy peronista, ¿no? Tipo, radicalmente peronista, casi trosco, para decirlo de alguna manera, casi trotskista. Y lo llevé conmigo. Lo invité, digo. Claro. Y él fuimos. Me acuerdo que fue imponente, ese día cantó con Mercedes Sosa. Sí, claro, claro. Y salimos, y él iba muy callado. Y viste que a veces a uno le pasa que lo que uno siente Sí. no necesariamente lo tiene que sentir. Totalmente. Hay cuestión de empatía. El argentino claro. No tiene esa historia, Claro, esa carga de ese Citarrosa que yo escuchaba de niño porque mi hermano lo trajo por primera vez. Y le oí, ¿qué te pareció? Medio te menos. ¡Qué seductor! Esa fue la definición. Qué buena definición. Qué seductor, Claro, me sí, dijo, sí, ¿no? claro, sí. Pero, digo, yo no tenía que hablar tanto, ¿viste? No, al contrario. Pero es que Alfredo genera eso. cuando hicimos la primera presentación de 13-0 para la radio, la presentación decía, si tenés el decodificador para escuchar a Citarrosa, ¿no? Podés escuchar 13-0. Claro. Esa es la clave de entrada. Era la clave de entrada, Claro, hace 30 años. Maravilloso. O Tenía sea un carisma un particular. Sí, claro. tenía un carisma un Era una particular. cosa así. Sabés que la Arbanoa y Carrera tuvieron una actividad en la Camacuá, que tiene que ver con el regreso de Alfredo, el año pasado o el otro. Y después nos quedamos conversando ahí, estuvo muy lindo. Y dijo una cosa maravillosa que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, mira, no hay reunión donde haya músicos jóvenes y más veteranos, qué sé yo. En algún momento, todos sabemos que en un momento va a salir la figura de Alfredo porque alguien la va a mencionar. Por una cuestión directa, que lo vi, que lo conocí, que estuve, o las nuevas generaciones que a través de alguien lo conocieron. O sea, siempre está. Yo digo, y decía, Alfredo siempre está. Es así, es tal cual. Sí. A mí me genera esa sensación de que no se fue. No se fue. Él está en algún lado, no sé. Y bueno, cuando es una persona que además tiene una obra tan potente y que la gente lo sigue recordando, digo, porque este fue un momento muy particular, recordar los 90 años de su nacimiento, con un tremendo encuentro musical, con grandes músicos. Mucha gente llorando en el público. Sí. Mucha gente, porque hay canciones que te tocan una fibra de tu pasado, de tu historia personal, familiar. O sea, esto que decía Juseca, ¿eh? Dicen que Alfredo se murió, pero ya sabemos que no se murió nada. Que no fue así. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Me queda para hablar pila de cosas, los archivos, más cosas del libro, las canciones, el exilio, el regreso. Bueno, porque yo creo que, no sé si hay un regreso al Uruguay y creo que también marca
tan impactante como fue el Totalmente. de Alfredo. Yo le digo Citarrosa. El primero. ¿Eh? Fue el primero, el primer de Sex Bueno, Sí, bueno, la, está, fra- pero igual. la frase de él, ¿no? Voy a ser o soy el último en irme y el primero en en volver. volver. Claro, sí, sí. Hacemos así una fue. pausa, ya seguimos conversando. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Serena Citarrosa y Mauricio Rodríguez. Estábamos hablando del regreso de Alfredo, que fue un acto descomunal, ¿no? Impresionante. Lo que fue la recepción, la gente en las calles viéndolo llegar, saludándolo, el encuentro en AEBU, bueno, todo eso. 7 horas de recorrido entre el aeropuerto y AEBU. ¿Cuánto? 7 horas. 7 horas fueron. Pa. Yo creo que es el momento ideal para contar, que no me acuerdo si fuiste tú o tu hermana, de que le arrancaste el botón fui a yo, una sí. mujer. ¿Fuiste vos? Sí. Papá volvió a casa con la mano así, además, porque todo el camino es a 7 Claro, horas sí, con la sí. mano para afuera, saludando sin parar. No, pero en un momento yo veo yo era muy celosa también. Y mira mi bebé, que va llegando No me papá. toquen a mi papá. ¿Qué hace toda esta gente tocando a mi padre? Exacto. Y en una yo iba sentada a upa de mi madre o de mi abuela atrás de él. Y él con la mano en la ventana, ¿no? Entonces, claro, todas las manos, cosas que se acercaban. Y en un momento veo a una que le quiere arrancar el botón del saco. Entonces yo saco mi manito y le pellizco acá. ¿Y salvaste el botón? Salvé el botón. Pero pues fue un momento fantástico, ¿no? Imponente. Perdona esa mano si alguien... Ahora llaman a la producción, fui yo, claro. Voy a hacer un juicio. Siempre puedes darle, porque ahora vamos a hablar de eso. Tenés los trajes, o sea que le podés dar los botones. Recién me decías una cosa. ¿Vos cantás? A mí me gusta mucho cantar. A mi hermana también, pero papá nos tenía prohibido, nos dijo, nunca se dediquen a cantar, nunca se dediquen, lo tenemos así como grabado a fuego, que nunca se dediquen a cantar, al punto que en la escuela me habían elegido para cantar el solo, el himno en un momento, y él no me dejó. Mirá, Llamó a la maestra, no, de ninguna manera, y no canté el solo, el himno. no cantaste nada. Pero eso era porque no quería que vos sufrieras lo que él Exactamente. sufrió, como Por ahí por venía su autoexigencia. Por ahí venía la mano. Él era muy autocrítico y además sufría justamente ese rol de cantor y la responsabilidad que implicaba, ¿no? Muy defensor del salario del artista, ¿no? Sin duda, Hay sí. una frase de él que dice algo así como que el cantar es un trabajo social que merece una justa retribución, ¿no? Muchas gracias. Gran peleador del salario. Sí, del claro, músico, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Página 86 del libro, ¿puede ser? sí. Sí, puede ser. ¿Sí? Anda por ahí, sí. Y no, y- ¿Querés leerla? Es tu libro, podés Podemos hacer lo que Ahí va. quieras. encontrar ahí. Ahora Pero después me vas sí. a contar cuáles son algunas de las canciones que aparecen en el libro. Perfecto. Pero y eso vos, Era por ahí. Él no Era por quería ahí. que sufriéramos lo que él sufría con el tema de la profesión y del canto. Pero bueno, nos lo tomamos muy a pecho las dos. Sí. ¿Y cómo era como empresario? Ah, malísimo. Pésimo. Para hacerte un cuento, cuando hicieron la claraboya amarilla, Gracias. Sí, que no sé si conocés, que era fui a la Claraboya Amarilla. ¿Fuiste a la claraboya amarilla? No, a la vuelta a mi casa, ¿no? Un café concert que habían hecho, un restaurante con 40 artistas en escena por noche. Para empezar, armaron la claraboya amarilla, la construyeron en un terreno ajeno. Era el terreno de un primo adoptivo de él, conocido, bueno, en fin. Toda plata que puso papá, ¿no? Para construir ese lugar. Por supuesto, un restaurante donde entra un número limitado de personas, con 40 artistas que ¿no? en escena Había todas las a noches. veces más gente arriba que Los abajo. centros de mesa eran cerámicas de López Lomba, los ceniceros, ¿no? Que por supuesto toda la gente se lo llevaba de recuerdo. Bueno, o sea, todo era una guita impresionante lo que costaba eso. Obviamente duró un tiempo y se fundió. Pero había que pagarle a todo el mundo. Y este primo, que era el socio, dijo, bueno, esto tenemos que cerrar porque esto no funciona, no podemos seguir. Bueno, no hay problema, vamos a cerrar. Vos te quedás con los muebles, con la construcción, con todo. Yo me quedo con las deudas.
Con las deudas. Porque él quería asegurarse de que todo el mundo cobrara lo que tenía que cobrar, que todos los artistas cobraran lo que tenían que cobrar. Por supuesto, tuvimos no sé cuánto tiempo, plata que entraba, Sí, plata sí, que sí, iba, a pagar, claro. a pagar cosas. Totalmente. Y el otro se quedó con todo. Sabes que ahí hay es una cosa interesante el tema de Claraboya Amarilla. Esto es una interpretación que hago yo, no necesariamente es así, de que también que no era una época en la que había muchos lugares donde vos pudieras estar haciendo. No era. Entonces, como que los propios músicos trataban de construir esos espacios. Claro. Estaba acordando cuando Sí. pensaba para el programa de hoy de Cojinillo, Buenísimo, claro. que fue también una aventura de los olimareños. Totalmente. ¿Ah? Ahí creo que era en Constituyente, Sí. en la prueba de Constituyente y Rodó, Sí. donde también intentaron hacer, porque era una época en la que había que, supongo yo, que había que generarse los lugares donde tocar, porque Tocar, no era sí, que te llamaba Claro. de acá, Sí. como ahora que hay una cantidad de espectáculos. Es verdad, es verdad. Y aparte en ese momento el artista era o el disco, ¿no? El violín en aquel momento, y el encuentro con la gente en vivo. No había o sea, la radio, ponerle muy esporádicamente, el encuentro real con quien quería degustar tu música era ahí, yendo a los lugares. Sí. Sí. Bueno, la Claraboya era un éxito, ¿no? Porque fue un éxito, realmente. Pero bueno, era como imposible Claro. de llevar adelante. Pero claro, siempre estaba esta cosa de darle cabida al artista nacional, ¿no? De darle trabajo, de darle... Y en su momento también, cuando él empezó a cantar, él era muy consciente de que el artista en aquel momento, los artistas nacionales cobraban 2 mangos en comparación con lo que era un artista extranjero, argentino o cualquiera, ¿no? Y entonces, cuando lo empezaron a querer contratar, él cobraba lo mismo que el artista extranjero. Perfecto, ¿No? claro. Pero estás loco. Así no te van a contratar nunca. Bueno, Digo, yo cobro caro. Y si no me contratan, bueno, mañana van a tener que pagarme más caro. Y hasta que, claro, la gente lo pedía y lo tuvieron que empezar a contratar. Sí, claro. Y si a él le estaban pagando esto, podían cobrar lo mismo Totalmente. el resto. Totalmente. Entonces, él era muy consciente, él decía que no quería depender de los empresarios, ¿no? Claro. Él quería cobrar caro, y si él quería cantar gratis cuando él quisiera, y como él quisiera, cantaba gratis. Totalmente. Siempre, obviamente, pagándole a sus músicos, ¿no? Nunca obligó a cantar Sí, a tocar gratis, gratis a nadie. claro. Pero sí, eso de alguna manera... Lo solidario de su concepto de vida, de su principio de vida, me parece que estaba muy marcado, ¿no? En todas Total, sus cosas. sí. Sí, ¿Lo percibís ahí vos eso? Sí, y está bueno eso lo empresarial y lo artístico, porque que es un poco volviendo a lo que decíamos hace un ratito, de con qué me encontré reconstruyendo este camino de Alfredo, es la coherencia absoluta de lo que se decía y hacía arriba del escenario con lo que se decía y hacía, Claro. hablando de esto, ¿no? O sea, Bueno. la coherencia de la justicia social, reclamar determinadas cosas para la gente en general, pero para el artista en particular. Cuando volvimos del exilio, volvíamos sin un mango, ¿no? Al irnos, habían tenido que vender la casa que habían podido comprar con todo el esfuerzo, que era la casa que tenía el proyecto de familia. Cuando yo nací en la casa esta en el Prado, tuvieron que venderla todo para podernos ir. Y al regreso no teníamos nada, porque esa plata de esa casa se fue diluyendo durante el exilio, ¿no? Y al regreso no teníamos un mango para comprar una casa, porque teníamos que vivir en algún lado. Vivimos un tiempo con mis abuelos. Pero se organiza el tema del Estadio Centenario. Y entonces viene una empresa importante, productora, para ofrecerle organizar el espectáculo del Centenario. Y le ofrece una plata que era suficiente para comprar una casa en aquel momento. Al mismo tiempo viene Adempu, queriendo organizar el espectáculo del Centenario. Bueno, que era la Asociación de Músicos Populares, ¿no? En aquel momento. Bueno, no se sabía si lo organizaba Adempu, si se iba a cobrar, no se iba a cobrar, qué iba a pasar con eso. Entonces lo discutieron en casa. Y bueno, está esto que nos facilita la vida, que nos deja llegar y estar tranquilos, colocados, o dejar que Adempu lo organice, que era lo que los dos creían que es lo que debían hacer. Así que así fue, lo organizó Adempu. Y obviamente se sacó... No sé. No pudieron comprar la casa. Por lo menos esa vez no pudo ser. Claro. Tuvo que esperar un poquito. Pero era lo que había que hacer y era lo correcto, estuvieron de acuerdo los dos en eso. Además, eso que decís, la ética en este trabajo de investigación, ya en los 60 había sus discursos, sus entrevistas. No era que se fue adaptando en función de las circunstancias, o que en ese momento era algo especial, o la familia estaba viendo algo especial. La coherencia absoluta, uno agarra una entrevista de Alfredo de los 60 y de los 80 y
parece que no hubiera 20 años en el medio. Eso me impactó Y mucho. es que para mí eso es Citarrosa. La trascendencia que tiene hoy día Citarrosa no tiene que ver con una voz o una manera de cantar. Es el paquete completo, ¿no? Totalmente, sí, es todo el combo. Sí, Todo el combo. Totalmente. Sí, también tiene que ver con... Sí. Bueno. Yo no la quería pelear, pero ya que vos me sumo al profe. No, digo, la coherencia sin duda, Claro. ¿no? Porque, digo, de hecho, su compromiso, yo estaba leyendo acá, que es una frase que me quedó, es que me faltan ustedes, me faltó la fuente, mi paisaje, mi país, el gallego de la esquina, el teléfono que funciona mal, Totalmente. mi casa, mis compañeros, mis entrañables amigos. Yo metí el corazón en la valija cuando me fui. O sea, esto también es una cosa de... Sí. Y él se va al exilio y le cuesta componer y tener esa capacidad porque le falta esto. Claro. La conexión. Pero vos percibías como niña su estado de ánimo Sí. que había cambiado. Sí. Bueno, que había cambiado, no sé, porque yo cuando nos fuimos a España, por ejemplo, que fue un momento terrible, del cual tengo imágenes, y yo era muy chica, o sea que para que uno se acuerde, 2 años, 3 años, él estaba muy mal. Le empezaron unas jaquecas tremendas, que no podía soportar la luz, que se quedaba por el piso, se le caían las lágrimas. Claro, todo supongo que una cuestión muy emocional también eso, ¿no? Y eso lo tuvo durante todo el exilio. Tenía momentos en donde mi madre se encerraba con él en un cuarto y venía, un poquito lo atendía a él y venía y nos hacía, nos ponía la música alta para que no nos enteráramos. Y bueno, evidentemente nos enterábamos igual, ¿no? Porque yo me acuerdo de esas situaciones y era muy chiquita. Y cambia cuando vuelve. ¿Sentís que...? O porque a veces, viste que, como decía Benedetti, está en la primavera con una esquina rota el libro de el exilio y el desexilio, o sea, lo que se pierde y lo que se vuelve a perder. Sí, sin duda la cara que él tenía, hay fotos incluso, hay unas fotos maravillosas del día de Adebu, cuando está en el escenario mirando ese mar de gente, que son increíbles, tiene un gesto de no poder creer eso que está pasando. No, la alegría que él tenía con el desexilio es una cosa que no me voy a olvidar, o sea, increíble, realmente. Pero ¿qué pasa? Que él también, esos fueron 4 años, ¿no? Porque lo vio en el 84, murió en el 89, 4 o 5 años. No conseguía laburo en Uruguay. No podía vivir de su canto. Entonces eso también es duro, ¿no? Y a su vez la situación en Uruguay cuando él vuelve era terrible. La gente, bueno, si viviera hoy, terrible también, la gente en la calle, ¿no? Esta cuestión social tremenda, que bueno, eso también no lo dejaba vivir plenamente, digamos. Pero él tenía que salir a buscar afuera los recursos para poder seguir Para viviendo. poder sobrevivir, claro. En esas condiciones también es difícil crear. Claro. Me imagino yo, digo, ¿no? Sin embargo, bueno, acá salieron discos nuevos, hizo las melodías largas. Él lo que sí no quería cantar más. Eso me acuerdo. Charlas que él decía que no quería cantar más. ¿Pero no quería cantar más públicamente o No quería dedicarse más a cantar, quería escribir y quería componer. Y de hecho sus últimas producciones fueron milongas instrumentales, estas maravillosas, un poco improvisadas, Melodía Larga 1, Melodía Larga 2. Esos fueron los últimos discos que hizo. Y en el 88 publica un libro, ¿no? Con algunos... Sí, claro. Por si el recuerdo. Por si el recuerdo, claro. Sí. El libro de cuentos, sí. Cuando tomás la decisión de ir a buscar ese disco, esas canciones, encontrás a un Alfredo Citarrosa que va a resumir en ese concierto en obra, no sé si se dice concierto. Sí. Bueno, ahora sí es el toque. El toque, el recital, sus sinónimos, claro. Sí, que de alguna manera resume toda su carrera. No digo toda su carrera, pero sí resume gran parte. Es como que él vuelve con toda esa... Totalmente. Con todas esas cosas, digo, ese fue el motivo de elegirlo. En realidad, Engancho, yo creo que por lo menos para aquel momento, es una selección de sus canciones más populares. Y bueno, se abre con Milonga para una niña, ¿no? El disco. Perdona, porque la gente va a estar viendo fotos. Sí. Las fotos que está viendo la gente son
del archivo Citarrosa, Archivo del cual Citarrosa. vamos a hablar en unos minutos antes que se nos vaya el programa. Perdón. Sí, sí, está bien justificada la interrupción. Entonces, lo que yo uní fue la historia de Alfredo, como decía recién, lo emotivo del encuentro y esas canciones que dentro de ellas algunas de mis preferidas. O sea, por ejemplo, Milonga para una niña, que es de las primeras, y Stephanie, que son casi que la que cierra el disco, tienen como una cosa que aparte yo cuando los escuchaba en mi casa, obviamente 8, 9, 10, 11 años, la escuchaba porque me gustaba la voz, me generaba curiosidad la voz de Alfredo, y no le daba esa impronta ni social, ni artística, qué sé yo. Entonces, cuando pude completar el rompecabezas, pasando los años, con esa otra pata, digo, este es un artista de una dimensión única en el Uruguay. Y hace poco, justo en las redes sociales, hace el año pasado creo que fue, bueno, ¿cuál es la voz que identifica al Uruguay? Y terminó un cabeza a cabeza entre tres, que eran Rubén Rada, Jaime Ross y Alfredo Citarrosa. Y terminó entre Jaime y Alfredo, diciendo bueno, que Jaime es más urbano, más Montevideo, pero yo creo que obviamente, y la enorme cantidad de artistas que tenemos en este país, pero que para disentir contigo, la voz de Alfredo es única en el planeta. O sea, porque hay no solamente una cuestión técnica, sino en la forma de decir, ¿no? Yo, inevitablemente, si escucho alguna canción de Alfredo, no importa cuál sea, incluso las menos populares, yo me emociono mucho. Ni que hablar las que efectivamente admiro puntualmente y tienen que ver con mi historia personal. Para mí Alfredo es un artista planetario, maravilloso. Bueno, sí, lo es, ¿no? Totalmente. Digo, por lo menos de la lengua hispana, digo, con esa barrera que nos pone... Inevitable. Inevitable que nos pone el lenguaje, pero lo es. Totalmente. Sin duda que lo es. Es la forma. Yo creo que incluso también, no solamente su voz, sino también su escenografía, los espectáculos. Presencia, ¿no? Una presencia. Y el cederle protagonismo a sus guitarras, ¿no? Sí. Muy generoso, muy generoso. Me parece que... Bueno, ¿y qué es el archivo? ¿Qué es el archivo? ¿Qué no es el archivo? Bueno, pero antes del archivo, porque por ahí he leído que en un momento determinado, cuando empezaron a arreglar las cosas, era una casa llena de cosas. Sí, mi casa. Sí. Papá era muy junta cosas, además era muy de guardar. Yo heredé un poco eso, de ser medio bicho, guarda cosas. Es uruguayo también un poco, somos muy de guardar, ¿no? Hablábamos con mamá esto a veces, por qué papá guardaba, ¿no? Si él tendría noción de que de este archivo que él estaba generando iba a ser, iba a trascender o que él tuviera conciencia del valor que tenía. Y no, él guardaba porque era de alguna manera una especie de forma de comprobar que él existía, ¿no? Yo soy todo esto y por eso existo, porque está todo esto. No es que él tuviera un pensar de que eso pudiera servir a futuro o ser patrimonio, ni mucho menos. Lo que sí, él guardaba de todo. Bueno, la biblioteca que tenía era una cosa impresionante. No sé cuántos miles de libros hay en la biblioteca. Y a su vez, en esta cuestión de mal negociante, no sabía qué hacer con la plata porque cobraba muy caro. Pero después, después se patinaba la plata. Mal. O se la daba a un amigo que necesitaba, o se la reventaba, por ejemplo, en encuadernar libros. Entonces, gran parte de la biblioteca está toda encuadernada con sus iniciales, cositas, letritas doradas, nombre del libro, conservaba las tapas de los libros originales. Entonces iba plata a bocha. Sí. La biblioteca, por un lado. Pero después grababa cosas. Conversaba con el pájaro Parménides y grababa. Venía Becho y jugaba con el arco del violín, con la sombra, para que el gato jugara, él grababa. Conversaba con amigos, grababa. Tomaba la sopa, grababa. Entonces son horas y horas y horas. Secado, también grababa. Alejandro. Alejandro se llamaba el tucán. De ese viene el tucán tiene ojo de juguete, de mi canción, era Pájaro Seco, Güera al Garete, era Alejandro. Porque me encantaba el tucán, yo jugaba mucho con el tucán, después de disecado, pobrecito. Está descolorido ya.
como es, pero bueno, el archivo tiene, por supuesto, sus objetos personales, todos sus libros, grabaciones, de cassette, de cinta de carrete abierto, distintos tipos de cinta, con lo cual también la velocidad de los reproductores para poder respaldar esas cintas, tenías que estar armando reproductores específicos para poder respaldar una cinta, que por supuesto hay cintas que tienen más de 60 años y que el material se empieza a degradar y a despegar, ¿no?, de la emulsión, digamos, de la superficie. Bueno, además su ropa, documentos, cartas enviadas, recibidas, que además todo lo hacía con carbónico, ¿no? Entonces están todas las copias. No sé, el cuadernito de firmas de su escuela, de las notas que escribían los compañeritos, las maestras, no sé, cosas insólitas. Puedes encontrar ahí. Eso es lo que digo, pero ustedes también hicieron un gran trabajo para que eso pudiera estar. Por supuesto, durante muchos años estuvo todo eso en mi casa, hasta que realmente mi casa estaba tomada por mi padre, entonces mi padre seguía viviendo ahí, hasta que un día dijimos, lo vamos a mudar, porque o es él o nosotros. Todos no entramos, Alfredo. No entramos todos. Para contar la historia del tucán, que yo la leí en una entrevista que te hicieron, que trajo un tucán y se fue de viaje y el tucán se murió. No, claro, él, sí, el tucán era su mascota, o sea, él no sé cómo lo trajo, porque estaba con papeles, todo prolijamente hecho. El tucán tenía una jaula enorme en la cocina, abierta, y él andaba suelto. Y cuando comía se venía tipo loro, ¿no?, arriba del hombro, y él le daba de comer acá y hacía sus ruiditos. Y en una vez, claro, estaba arrancando otoño, invierno, que él era un bicho tropical. Y papá se fue de gira unos días, y en esos días que él no estuvo, el bicho salió al frío, afuera, se enfermó y se murió. Y mi madre, en la desesperación, dice, ay, ahora va a ver al Alfredo y el tucán no está, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que se le ocurrió fue llamar a Mira qué tranquilo que estaba. Te extrañó. Ahora pensaba con esto, si Alfredo estuviera ante nosotros, el puma que estuvimos buscando estos días, Lo encontraba. lo encontraba y se lo llevaba. Vayan a buscar a la casa de Y Alfredo. ¿no? entonces lo disecó y cuando papá volvió se encontró con Alejandro ahí paradito en la ramita. Pero al final fue como una cosa graciosa que haya pasado eso. Digo, una tristeza, pero... Y bueno, y el tucán viajó al exilio con nosotros. Fue vino, recorrió el mundo. Todo. Sí, sí. Vamos a ir a una pausa, pero yo quiero saber si vos te acordás, porque a mí no me viene en este momento la frase completa, lo que él dice cuando termina, cuando se despide del público en el Estadio de Obras. Cuando él dice algo así como que, muchas gracias por permitirme, por permitirme cantar en nombre de mi pueblo. En nombre de mi pueblo. En nombre de mi tierra. En nombre de mi gente. Ahí está. Sí, maravilloso. Bueno, esto que decíamos recién, ¿no? O sea, él en el exilio, que fue muy doloroso, no pudo crear. Hay una entrevista en El Sabalero, en el 84, que le hace el semanario Jaque, y dice, bueno, todos más o menos, hablando de todos los músicos, pudimos hacer algo, ¿no?, crear alguna cosita nueva. El único que no pudo hacerlo fue Alfredo, ¿no? El exilio fue muy duro para él. Y él se sentía que cantaba en nombre de unos para hacerle llegar determinados mensajes artísticos, sociales, de justicia social a otros. Era la coherencia absoluta. Hacemos una pausa, ya seguimos conversando. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Serena Citarrosa y Mauricio Rodríguez. Bueno, hemos ido descubriendo, agradecerle a los dos, una cantidad de cosas. Qué bueno que en realidad a mí me resulta interesante porque, aunque parezca mentira, con el paso del tiempo hay cosas que se van perdiendo. ¿Verdad? Entonces, digo, las nuevas generaciones, los más jóvenes, saben quién es Citarrosa, conocen su obra, entienden quién fue y por qué se hace un espectáculo como que se hizo el otro día en homenaje a su nacimiento hace 90 años. ¿Qué percepción tienen ustedes de eso? Mira, yo acabo de publicar el año pasado un libro que se llama Que no quede en el tintero, que recoge una gran cantidad de historias de
la música uruguaya desde Alfredo, Amalia de la Vega hasta Luana y Nabela Puerca. Y en parte el motivo principal, el disparador de ese libro, tiene que ver con eso, porque yo en mi tarea de periodista cultural tuve la suerte de entrevistar a la gran mayoría de los artistas nacionales y me iban contando historias, anécdotas, esto que decíamos, ¿no? Incluso la parte humana muchas veces. Yo decía, qué linda historia, qué pena que se pierda, ¿no? Y me llega una historia muy linda de una maestra de un liceo del interior, que un día, profesora de música, y le dice a los alumnos un día, bueno, hoy vamos a hablar de Jaime Ross. Pensando que los niños iban a saltar arriba de la mesa, qué bien, Jaime, qué sé yo. Toda la clase la miró como diciendo, no sabemos quién es, alumnos de 12, 13 años. Dice, bueno, los olimareños, ¿no? Y se dio cuenta con preocupación que para quien ella era un referente, como Jaime, los olimareños, qué sé yo, para pibes de 13, 14 años eran desconocidos absolutos. Entonces, se encendió una alarma en mí, digamos, con esa historia, y ahí lo plasmé. Pero volviendo a lo que tú decías, para quienes desde nuestro lugarcito que nos toca, ellos con esa obra maravillosa del archivo de Alfredo, para nosotros los periodistas, bueno, documentar, por lo menos contribuir a decir, mira, esto que quede escrito en algún lado, por si alguien tiene la curiosidad de saber quién es Alfredo, quién es Jaime, quién es Rado, el que fuere, que se sepan. Yo lo veo con preocupación, eso. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones respecto a ese... No digo de saber la historia absoluta, estos detalles que estamos contando del derrotero vital y artístico de Alfredo o del que fuere, pero tener una idea más o menos general de quién es, me preocupa un poco eso. Yo por lo menos lo siento así. Claro, también hay los artistas tienen un gran compromiso político también. Totalmente. Bueno, esto que decíamos, estuvimos conversando todo el tiempo de Alfredo, hijo de su tiempo. Sí, claro. Entonces, también eso me preocupa, ¿no? Porque no saber de Alfredo, en gran medida, es no saber parte de lo que pasó en los últimos 50 años en el país, muchas veces, ¿no? ¿Vos cómo lo percibiste? Tenés hijas chicas además, ¿no? Sí, claro, hay diferentes no lo casos, tengo muy claro, sí. y además también trabajando en la universidad, que también trabajo con muchachos jóvenes, muchos sí lo conocen, saben quién es. No sé en qué profundidad o en qué medida conocen esa historia, quién era realmente, ¿no? Esa cosa, ya no solo esa voz o el nombre, Citarrosa, sino esa persona atrás de, ¿no? Eso no lo tengo claro. Estaría bueno que mis hijas estuvieran, porque ellas tienen también su visión propia y personal del tema. Claro. Sobre todo porque también les pasa a ellas que se encuentran con gente, no sé, alguien les ve la cédula, la tarjeta cuando van a pagar. Un apellido que no pasa desapercibido. Entonces les preguntan y lo viven también de una manera curiosa, porque además ellas al no haberlo conocido tienen como esa cosa de que lo están construyendo a través de relatos y lo que les contamos yo creo que está presente y de hecho ya vemos, ¿no? Que en el homenaje que se hizo ahora por los 90 años hubo muchísimos artistas jóvenes que también lo toman, lo tienen como referente, ¿no? dentro de su estilo y su impronta propia. De todas maneras él no deja de ser parte de su cultura, ¿no? De su construcción también artística. Vamos un poco a lo personal. Dice que sos muy buena con la manualidad. En la manualidad. Podés decir que no, que sos paciente. Paciencia. Me gusta mucho. Es una cosa que desde que era muy chiquita, la manualidad es una cosa que me encanta. Me gusta hacer cositas chiquititas, miniaturas. Telar, digo. También enseño telar en la facultad. ¿En qué facultad? En la Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño. Sí. Ah, en la Escuela de Diseño, claro. En la Escuela de Diseño. Yo soy diseñadora industrial textil y dentro de ese rubro doy clases en la parte de diseño y en la parte de tejido plano, que es telar. Pero más allá del telar, me gustan las manualidades en general, las cosas que se hacen con las manos. Cualquiera sea. Cualquiera sea. Sí. Soy loca de las herramientas, igual te agarro taladro, me encanta. Pero sí, me gusta. La familia se esconde, ¿no? O sea, huyan. Me gusta crear. Yo creo que a mí lo que me llama la atención es el poder crear algo de la nada, algo que no estaba y ahora aparece ahí. Y además porque eso te genera un estado de ausencia, en el sentido de ese momento en que estás con las manos Sí, estás como concentrado en eso, sí. Es muy lindo. Te da un descanso maravilloso. Total. Bueno, muy bien, así que en cualquier momento podemos, pero ¿hacés telar para vender? ¿Alguna feria? No, estuve haciendo, mi último intento así emprendedurín fue una
una cuenta que tenía en Instagram donde hacía papelería creativa, y vendía caravanitas y cosas, miniaturas de arcilla polimérica, me daba por ahí. Pero ahora no tengo más tiempo para esas cosas. Sí. Una última, ¿sobre qué viene lo próximo? Bueno, mucha gente, esto que decía del libro anterior, que claro, lo que me pasó con Alfredo también, después que sale el libro, me pasó tal cosa con Alfredo, entonces, y yo, ¿por qué no me lo dijiste antes que lo ponía en el libro? Algunos me están diciendo que escriba una segunda parte. Estoy disfrutando mucho este libro que acaba de salir. El Alfredo, por supuesto, que también, porque todavía me siguen llegando incluso de Argentina algunas devoluciones. Y yo me tomo, los libros que he publicado, me tomo el tiempo de decir, bueno, sé que voy a trabajar 2, 3, 4 años en un libro, de disfrutarlo. Sabemos que yo hago el chiste de que yo me quiero comprar un yate vendiendo libros. No, Por ahora no lo he logrado, sabemos cómo es. El camino más duro elegí, pero sobre todo de disfrute. Así que hay algunas ideas ahí, pero estoy disfrutando el de Jaime, de Brindis por Pierrot, Alfredo y este que salió el año pasado. Alfredo se hubiera comprado un yate si le hubiera regalado a algún marino. Alfredo se compró un Claro, yate. ahí va. Alfredo se dijo, me separé, me compré un yate. Claro. Total. Se compró un yate. Me gustaba mucho ir Posta que al agua. La ¿Compró un yate? Sí. Sí. ¿Se compró un yate? Maizú se llamaba, sí. ¿Tenía idea de algo o no? Un yate chiquitito, Sí, me un barquito de madera, que por supuesto fue lo primero que se vendió para pagar cosas cuando murió. Terrible. Qué maravilla. Esas cosas. Esto es un juego de cartas. Acá abajo hay una pregunta. Saca una carta cualquiera, la que Perfecto. quieras. ¡Ay, qué susto! No. La lees y me contestás. ¿Cuál es su color favorito? Lo tengo clarísimo toda la vida, el azul. De hecho, hice un streaming el año pasado que se llama La Noche Azul, jugando un poco con la canción de Tabaré Cardoso. No tengo una explicación demasiado racional. El azul, todo lo que tenga con el azul. Soy hincha de Nacional, o sea, capaz que después le agregué el rojo y el blanco para ir por ese lado. Pero es mi color favorito y de hecho tengo mucha ropa azul, mucha remera azul, uso mucha remera. O sea que vas a ver a Nacional cuando juega con la alternativa. Con la alternativa, exactamente. Si no, no vas. Si no, no voy. Claro. Pero respondiendo, el azul es mi color favorito. ¿Qué Y pregunta? a mí me tocó, ¿qué autor recomendarías? Mauricio Rodríguez. Mauricio Rodríguez, por supuesto. Ahí va. Sí, vos sabés que yo estoy lectora últimamente, ¿no? De grande. Cuando era chiquita, mi hermana pedía libros todo el tiempo y yo decía, ¿por qué está loca? Pide libros. Yo pedía juguetes. Empecé a leer de grande. Y el autor que me enganchó con la lectura fue Tolkien. Tolkien, mirá. Sí, sí. A partir de ahí fueron los primeros libros largos que logré leer y a partir de ahí empecé traca. Así que ese, porque Está muy bien. logró enganchar mi... Guardé, elegiste a un autor de Sí. libros gordos, claro, sí, sí. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer. Que Al contrario, gracias hayan por la compartido invitación. conmigo, bueno, experiencias familiares, experiencias intelectuales. Intelectual. Con este intento de acercarnos a Alfredo Zitarrosa, Claro. ¿no? A quien, por lo menos acá, y mucha gente seguramente, admira profundamente y nos ha permitido conocer un poquito más. Seguramente ayudar a quererlo un poco. Y esto que decíamos hace un rato, que dijo Cuseca, no se murió nada, sabemos que no se murió nada. Realmente. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, muy Gracias, lindo. gracias. Y a ustedes invitarlos para la próxima semana, recordando que nosotros acá decimos que conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.